Hola, ¿qué tal? Hoy les hablaré sobre la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La ERGE se debe al ascenso del contenido gástrico o gastroduodenal por arriba de la unión gastroesofágica, el cual causa síntomas y o lesiones esofágicas que llegan a afectar la salud y calidad de vida de los individuos que la presentan. Por supuesto, no es lo mismo reflujo gastroesofágico que enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si bien aún no se ponen de acuerdo para una definición, se considera enfermedad cuando causa síntomas molestos con o sin complicaciones. Se reconocen tres variedades fenotípicas de ERGE, que pueden ser diagnosticadas con el solo uso de la endoscopía. Estas son enfermedad por reflujo no erosiva, la enfermedad erosiva y el esófago de Barrett. En un estudio de 2005 encontraron que aproximadamente 10 a 20% de la población occidental experimenta síntomas de ERGE al menos semanalmente. Dentro de los síntomas típicos se encuentra la regurgitación, la acidez, dispepsia, náusea, inflamación, dolor de garganta, sensación globosa y dolor epigástrico. Los síntomas que ya son alarmantes son la disfagia o dinofagia, hemorragia, la anemia, pérdida de peso, saciedad temprana y el vómito. Y ya los síntomas gastroesofágicos que también se consideran como complicaciones son el asma, laringitis, faringitis, sinusitis, la tos crónica, la fibrosis pulmonar idiopática, erosiones dentales y la otitis media recurrente. Para entender la fisiopatología, primero debemos saber algunas cosas. Para preservar la función de barrera, el esfínter esofágico inferior tiene tres características. La primera es su presión en reposo, la segunda su longitud total y la tercera su longitud intraabdominal, que está expuesta al ambiente de presión positiva del abdomen. Por consiguiente, conforme el esfínter se acorta, es necesaria mayor presión para evitar reflujo. Es similar al ejemplo de cuando se infla un globo, como se distiende, se acorta el cuello o la boca por donde se infla el globo. El esfínter esofágico inferior está constituido por la musculatura en cabestrillo y las fibras de cierre. La primera está del lado de la curvatura mayor y las de cierre en la curvatura menor. Estos músculos se mantienen en oposición tónica hasta el acto de la deglución, cuando ocurre la relajación receptiva, la cual hace posible el paso del bolo alimenticio al estómago. La principal causa de ERGE es la atenuación permanente de la musculatura del cabestrillo, por lo que ha perdido de esa alta presión. Los factores que contribuyen a la enfermedad son presión baja del esfínter esofágico inferior, mayor distensibilidad de la unión gastroesofágica, relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, un retraso del vaciado gástrico, el sobrenadante de ácido y la hernia hiatal deslizada, que representa el 90 al 95% de los casos de hernia hiatal. Las guías actuales indican que los pacientes con signos típicos deberían tratarse primero con inhibidores de la bomba de protones. Se inicia terapia de inhibidores de la bomba de protones por 8 semanas. Si hay respuesta, se intenta adaptar la dosis mínima posible y si no hay respuesta, se hace una endoscopía. Si se encuentra normal, se trata en respuesta de lo encontrado y si es normal y no hay síntomas extraesofágicos, se hace un estudio de pH. Si esta es normal, se intenta abordar la enfermedad de manera óptima. Dentro de las complicaciones, si no se detecta a tiempo, son las metaplásicas y neoplásicas. En la primera se encuentra el esófago de Barrett. Esta surge en 10 a 15% de individuos con ERGE y corresponde a la fase terminal de esta enfermedad. El tipo especializado de epitelio en el esófago de Barrett tiene predisposición a la degeneración maligna. El esófago de Barrett puede formar ulceración del segmento recubierto con epitelio columnar, estenosis y evolucionar a displasia cáncer, es decir, a adenocarcinoma. Existen múltiples estudios para dar con el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, como la manometría de alta resolución. Es un estudio de motilidad esofágica que involucra el esfínter esofágico superior e inferior y el cuerpo esofágico, que de hecho lo veremos más adelante detalladamente. La impedancia esofágica. Esta estudia la conductividad eléctrica de este órgano, además estudia el pH por 24 horas, y esta también la veremos más adelante, a profundidad.
La cápsula de Bravo es una cápsula que se adhiere a la mucosa esofágica sin causar ningún daño y permite registrar datos de pH de 48 a 96 horas. La cápsula transmite inalámbricamente la información a la grabadora que debe llevar consigo el paciente. Dado que la longitud de recepción hacia el grabador es de 1 metro aproximadamente, se puede quitar la grabadora para ducharse y dormir sin interrumpir el estudio. Para entender el estudio de la impedancia, necesitamos saber qué significa. La impedancia es la relación entre voltaje y corriente, y constituye la medida de la conductividad eléctrica de una visera hueca y su contenido. Está indicado cuando los síntomas persisten a pesar de tener terapia con inhibidores de la bomba de protones. En la imagen de la izquierda se observa la sonda y esta cuantifica la impedancia entre electrodos adyacentes y los segmentos para medición. Se localizan a 2, 4, 6, 8, 14 y 16 centímetros del extremo distal. A 5 centímetros por arriba del extremo distal se coloca un electrodo estándar para pH de manera que la naturaleza ácida o no ácida del reflujo se puede correlacionar con el número de episodios de reflujo. Los cambios de impedancia identifican con precisión la entrada, el tránsito, así como la salida del bolo en los distintos segmentos estudiados. En cuanto al estudio del esofagograma, contrario a lo que se piensa, no es útil para el diagnóstico de ERGE. Está indicado en la evaluación de estenosis esofágicas, hernias hiatales grandes y sospecha de esófago corto en pacientes candidatos a cirugía antirreflujo. El estudio consiste en un trago de bario para valorar la anatomía y la motilidad del esófago. La presencia de peristalsis esofágica coordinada puede determinarse mediante la observación de varios tragos de bario individuales a su paso por todo el órgano, con el paciente en posición horizontal. La manometría esofágica es una técnica que se utiliza ampliamente para valorar la función motora del esófago y sus esfínteres. Está indicada siempre que se sospeche una anomalía motora del esófago con base en la presencia de síntomas de disfagia, odinofagia o dolor torácico de origen no cardíaco. También en sujetos cuyo estudio con bario o la endoscopía no muestran anomalías estructurales definidas. La manometría esofágica es necesaria en particular para confirmar el diagnóstico en alteraciones primarias específicas de la motilidad esofágica, es decir, acalasia, espasmo esofágico difuso, esófago en cascanueces e hipertensión del esfínter esofágico superior. En individuos con ERGE sintomática, la manometría del cuerpo esofágico permite identificar deficiencias mecánicas justamente del esfínter esofágico superior, así como valorar cuán adecuada es la peristalsis esofágica y la amplitud de las contracciones. La manometría esofágica se lleva a cabo con transductores electrónicos sensibles a la presión contenidos dentro de un catéter, o bien mediante catéteres perfundidos con agua, que presentan orificios laterales conectados a transductores externos. El catéter casi siempre cuenta con 5 transductores de presión o 5 sondas independientes perfundidas con agua y unidas entre sí. Los transductores o los orificios laterales se encuentran a intervalos de 5 centímetros desde la punta y se disponen de manera radial a 72 grados uno de otro alrededor del catéter. Con base en estos estudios se concluyó que un esfínter con deficiencia mecánica es aquel que tiene una o más de las siguientes características. Una presión del esfínter gastroesofágico superior menor a 6 milímetros de mercurio como promedio, una longitud de 1 centímetro o menos en promedio del segmento expuesto al ambiente abdominal con presión positiva media, así como longitud total del esfínter de 2 centímetros o menos en promedio. En la diapositiva observamos una manometría normal, pues tiene peristaltismo normal. Para poder interpretarlas, se debe saber que el color rojo indica mayor presión y colores como el azul indican menor presión. Aquí hay otro ejemplo de manometría de alta resolución. En esta se observa acalasia. Se puede notar la ausencia completa de peristalsis en el cuerpo esofágico y la falta de relajación del esfínter esofágico inferior.
Por último, pero no menos importante, se encuentra la endoscopía como estudio diagnóstico y que es útil para la detección de las complicaciones de la ERGE, como lo son la esofagitis, estenosis, esófago de Barrett y adenocarcinoma. Por lo tanto, está indicado en los casos de ERGE de más de 5 años de evolución o ERGE refractaria. Bien, para el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la primera opción como tratamiento es la modificación en el estilo de vida. Primero, se debe de incentivar a los pacientes a tener una pérdida de peso, ya que ayuda a reducir y eliminar los síntomas de la ERGE. En un estudio de corte prospectivo se encontró que el 81% de los pacientes obesos quienes completaron un programa de pérdida de peso redujeron sus síntomas y un 65% tuvo resolución completa de los síntomas. También el dormir es muy importante. El elevar la cabeza y dormir en posición en decúbito lateral derecha y evitar comer de 2 a 3 horas antes de dormir son recomendaciones para la mejora de los síntomas. A contrario de lo que se ha pensado, la dieta, el alcohol moderado y el tabaco, no hay algún estudio que establezca una asociación consistente entre estos síntomas. De hecho, tampoco se encuentra una asociación de las comidas grasas, picantes, agrias, las bebidas gaseosas, el chocolate y la menta. Dentro del tratamiento farmacológico, principalmente son para tratar los síntomas, como los inhibidores de la bomba de protones. Estos actúan bloqueando la producción de ácido en el estómago. Hasta la fecha no hay estudio que pruebe mayor diferencia en el control de síntomas entre los múltiples inhibidores de la bomba de protones. Sin embargo, encontré que el omeprazol ha mostrado en un metaanálisis incrementar la posibilidad de curar esofagitis erosiva en 4 a 8 semanas. Es importante que todos los inhibidores de la bomba de protones deban tomarse 30 a 60 minutos antes de la comida para un control de pH óptimo. También se encuentran los antiácidos que forman parte del tratamiento, así como los antihistamínicos que bloquean los receptores H2. Estos inhiben la producción de ácidos mediante la unión competitiva irreversible de los receptores de histamina H2 en la membrana basolateral de las células parietales. Por último, se ha encontrado una asociación entre Helicobacter pylori y la enfermedad por reflujo gastroesofágica. En caso de confirmar la presencia de este microorganismo, se recomienda el bismuto, un medicamento antiulceroso, también los antibióticos, por supuesto, para erradicar este microorganismo, y el vonoprazan, que se ha estado utilizando como primera línea como tratamiento. En el tratamiento quirúrgico, el objetivo principal es restaurar de manera segura la estructura del esfínter o evitar su acortamiento durante la distensión gástrica, en tanto se conserve la habilidad del paciente para deglutir con normalidad. Dentro del tratamiento quirúrgico se encuentra la técnica de elección, que es la funduplicatura de Nissen. Se usa el fondo gástrico para envolver el esófago, y esto hace que haya un buen control del reflujo. También está el procedimiento LINX. Este es un anillo pequeño y flexible de imanes colocados alrededor del esófago. El procedimiento es de mínima invasión y de hecho los imanes ayudan a mantener cerrado el esfínter esofágico inferior para que el ácido y la bilis no fluyan al esófago. Cuando come o bebe el paciente, las fuerzas al tragar hacen que los imanes se separen, permitiendo su paso. También se encuentra la radiofrecuencia endoscópica. Esta se usa un endoscopio para insertar un catéter que tiene un globo en el extremo. Tiene electrodos en su superficie. El globo se infla de manera que los electrodos entran en contacto con el tejido normal en el revestimiento del esófago. Estos electrodos suministran suficiente energía para destruir capas delgadas del tejido enfermo o anormal. Y sobre todo este procedimiento se usa para el esófago de Barrett. Mientras que la funduplicatura transoral sin incisión es muy similar a la funduplicatura de Nissen.